Hola, mi nombre es Dr. Rob Whitley y yo soy un profesor de psiquiatría en la Universidad de McGill, aquí en Canadá. Hoy yo voy a hablar sobre el suicidio masculino. El suicidio masculino es un problema muy importante en todo el mundo. En todo el mundo, aproximadamente 75% de los suicidios son los hombres. Estas tasas son las más pronunciadas en el grupo de edad 40 a 60 años. Hay muchos profesores que dicen que hay una epidemia silenciosa de suicidio masculino. Los problemas de los hombres son muy parecidos en todas partes del mundo. Los hombres tienen unas expectativas de vida mucho más bajas, la siniestralidad laboral se ceba particularmente en los hombres, está la cuestión del suicidio, que es muy importante también. O sea que en todas partes compartimos estos problemas. Si hablamos de suicidio, desde luego hay países donde hay algunas disparidades. Pero es muy difícil saber si esto tiene que ver con problemas de implementación de estrategias para prevención o actuación, o esto también se debe a motivos como más de fondo. En este video hablaré de 4 factores que influyen el suicidio masculino. En primer lugar es el divorcio. Muchas investigaciones indican que el divorcio y la separación son fuertes factores de riesgo para el suicidio masculino. El vínculo entre el divorcio y el suicidio se ha atribuido a numerosos factores. Primeramente, a la pérdida de apoyo social y emocional en la ruptura de una familia. En segundo lugar, a sentimientos de vergüenza y estigma que acompañan a menudo el divorcio. Y en tercer lugar, al tratamiento que conceden los juzgados penales llamados de familia a los hombres. En el proceso de divorcio, muchos hombres perderán su casa, sus ahorros, sus niños y su reputación. Esta separación y pérdida puede ser destructiva para los hombres afectados. Estos efectos negativos del divorcio han sido vinculados con el riesgo de suicidio en hombres. En segundo lugar, hay muchos problemas económicos para los hombres. Algunas investigaciones sugieren que los hombres que viven en pequeñas ciudades y áreas rurales poseen riesgos de suicidio particularmente elevados. Esto se ha relacionado con circunstancias económicas cambiantes. A lo largo de países occidentales se ha producido un enorme declive en industrias tradicionales masculinas, tales como manufactura, silvicultura y pesca, dejando muchos hombres sin empleo. Esto puede llevar a que los hombres afectados se vean privados de sentido de orgullo, propósito y sentido en la vida. Todo ello es esencial para la resiliencia. Tener un trabajo es un factor protector frente al suicidio. Sin embargo, los hombres constituyen la abrumadora mayoría a las personas que trabajan en ocupaciones muy peligrosas. Obvios ejemplos son el ejército o las fuerzas del orden. Otros ejemplos son el sector forestal, la pesca, la construcción, la minería y la industria de petróleo y gas. Algunos de estos factores, como la pesca y el sector forestal, están sujetos a caprichosos ciclos económicos y estacionales. Esto puede llevar a muchos hombres a situaciones precarias, con periodos de trabajo intenso seguidos de largos periodos sin trabajo. Muchos de estos sectores de empleo, especialmente la policía y el ejército, pueden exponer a los hombres a un alto riesgo de lesiones o de violencia. Esto puede ocasionar desorden de estrés postraumático, un predictor de suicidio. Este estrés ocupacional puede incrementar el riesgo de consumo de sustancias y el suicidio masculino. En tercer lugar es la demonización de los hombres.
Algunos investigadores han argumentado que las culturas occidentales tienden a demonizar a los hombres. Esta es la dicotomía familiar. Las mujeres son víctimas y los hombres son villanos. Los medios y el sistema legal son los dos dominios donde más se ha explorado esta hipótesis. Por ejemplo, numerosos estudios muestran que los medios perpetúan la dicotomía víctima-villano. Un estudio de Mayo halló que los medios describen más frecuentemente a los hombres con una enfermedad mental con un lenguaje negativo y estigmatizante, mientras que las mujeres con una enfermedad mental son descritas con empatía y compasión. Todo esto perpetúa las imágenes negativas de los hombres. Del mismo modo, las investigaciones muestran una disparidad de género en los casos penales. Un estudio de Estados Unidos mostró que los hombres tienen el doble de posibilidades de ir a prisión y reciben sentencias un 63% más largas que las mujeres para crímenes similares. Esta supuesta demonización podría contribuir a un clima de hostilidad hacia los hombres. En cuarto lugar es la masculinidad y servicios de salud mental. Los servicios de salud mental pueden desempeñar un papel vital en la prevención del suicidio. Pueden identificar a hombres vulnerables y actuar en consecuencia. También pueden ayudar a tratar conocidos predictores de suicidio como la depresión y el desorden de estrés postraumático. Dicho esto, los hombres utilizan los servicios de salud mental a un nivel alarmantemente inferior a las mujeres. Un factor no suficientemente observado podría ser la configuración de los servicios de salud mental oficial, que muchos hombres podrían encontrar poco atractivos debido a su énfasis excesivo en la conversación y la medicación. De hecho, el estoicismo y el silencio de los hombres a menudo se ha visto como parte del problema, pero ¿no podría ser una parte de la solución? Los hombres a menudo prefieren la acción a las palabras. Esto podría explicar la popularidad de intervenciones innovadoras para hombres, como casetas para hombres, en inglés, men sheds. Las casetas para hombres son lugares donde los hombres vulnerables pueden encontrarse para actividades como proyectos de carpintería, cocina, reparación de bicicletas y música. Las evaluaciones sugieren que estas actividades para hombres mejoran la salud mental de los participantes, por lo que podrían ser alternativas viables a los servicios oficiales de salud mental. Finalmente, las soluciones. ¿Qué puede hacerse para plantear el problema del suicidio masculino? En primer lugar, se necesitan planes de acción locales, regionales, nacionales y pannacionales. En segundo lugar, el suicidio debe ser reconocido como un problema social, tanto como de salud mental, con especial atención a problemas como el desempleo, el cambio económico y la disrupción familiares. En tercer lugar, existe la acuciante necesidad de más margen de elección en el sistema de salud mental para asegurarse de que es más amigable para los hombres. Estas acciones podrían servir de algún modo para reducir la silenciosa epidemia de suicidio masculino. Por lo que respecta al suicidio, sí que hay iniciativas en el Parlamento. La Estrategia de Desarrollo Sostenible habla de esto. Yo soy optimista en que las cosas vayan mejorando. Nosotros aquí estamos empujando para que esto sea así. Gracias por escuchar. Espero que nosotros podamos trabajar juntos para reducir la epidemia silenciosa de suicidio masculino.